Es un acto sencillo, pero para nosotros es muy emotivo y muy significativo, que este año hemos querido dedicar a los portugalujos deportados a los campos de concentración nazi entre el periodo 1940 y 1945. Acababa el vídeo de Lola Madariaga con una frase del diario de su padre que decía: «Ha sido y fin a esto perdonando todo, pero lo que no puedo es olvidar, pues a veces recuerdo. En mi vida había pensado que habría seres humanos que mataban a la gente de la forma que se hacía». Esto demuestra que los actos de recuperación de la memoria histórica que realiza el Ayuntamiento de Portugalete buscan ayudar a construir una memoria colectiva para que a las víctimas se les devuelva la dignidad que les corresponde en nuestra historia. Para construir un futuro en paz es necesario mirar siempre hacia atrás, al pasado. La memoria hay que cultivarla, porque el olvido es lo más peligroso y muchas veces crece solo y crece muy rápido. El personal municipal depurado del Ayuntamiento de Portugalete, los niños y las niñas de la guerra de Portugalete, las mujeres y maestras en la guerra y en la posguerra también de nuestra villa, las víctimas de la batalla del Cabo Machichaco y ahora los deportados portugalujos o vinculados a Portugalete a campos de concentración nazi, son algunos de los protagonistas de las acciones de recuperación de la memoria histórica que ha realizado el Ayuntamiento de Portugalete desde el año 2012, en base a todas las políticas públicas en las que nos hemos dotado de manera consensuada y participativa. Y así seguiremos trabajando. El tiempo que ha transcurrido y la fragilidad de la memoria hace imprescindibles para la puesta en marcha de estas acciones de recuperación de memoria histórica el acudir a la colaboración de quienes incansablemente hacen un esfuerzo enorme por rescatar estos episodios del olvido, a los cuales les quiero dar las gracias. Los testimonios que hoy aquí hemos recogido muestran lo que son las atrocidades de la guerra, de las que hay sobre todo que aprender. Hay mucho que aprender para no repetirlo. Y debe servir además para construir una convivencia plural y respetuosa, en base a los derechos humanos. La historia de estas 7 personas es también la historia de otras muchas, por las que vamos a intentar seguir trabajando y a las que nos gustaría también continuar homenajeando en un futuro. Además, hemos querido que hoy nos acompañe el alumnado del Instituto de Secundaria, el Instituto Juan Antonio Zunzunegui, y también la Escuela de Música, para enlazar estos actos del pasado con la ciudadanía más joven, la de nuestro futuro en la villa, en Portugalete. Para finalizar, trasladar lo que es voluntad del Ayuntamiento de Portugalete, el seguir trabajando por el camino de la justicia, la verdad y la reparación, en todos los momentos de nuestra historia pasada, pero también de nuestra historia presente. La verdad, porque es necesario que se conozcan desde un máximo rigor histórico y sin ningún tipo de parcialidad qué es lo que realmente sucedió. La justicia, porque es necesario que se reconozca que fue algo injusto y que el paso de los años no es excusa para paliar o restaurar el daño causado. Y, como no, la reparación, para que a través de los actos como los que hoy estamos realizando en el Ayuntamiento de Portugalete recordemos a todas las víctimas, con la esperanza de que esto no se vuelva jamás a repetir. Esa es nuestra obligación y transmitir a las nuevas generaciones también es un proyecto que queremos trabajar, ese deseo de vivir en paz y en convivencia. José Manuel, este acto ha sido posible gracias a un trabajo de investigación, de documentación que habéis hecho desde la Asociación Memorialista de Portugalete, desde Oroitus. Sí. ¿Cuántas personas con nombres y apellidos vivieron en Portugalete? Bueno, fueron deportados durante esos años a campos de concentración nazis y eran portugalujos. Bueno, según las investigaciones de Oroitus, que fui yo el encargado de hacerlas, y hasta que no haya otra cosa distinta, son 6. Los nombres pues se han leído en el acto de hoy y son los de, si no recuerdo mal, Juan Cruz Leiva Martínez, Fermín Armando López Bracañón, que es nacido en Portugalete, pero vecino de Basauri, Juan Zarandona Careaga, Juan Zarandona Fernández y Pedro Madariaga Recalde. Falta Julián Iriondo Ornes, efectivamente, sí, nacido en Santurchi, pero vecino de Portugalete. Eso es. ¿Sobrevivieron todos a...? Bueno, 2 se ha contado en el acto que fallecieron. Pedro sí que sobrevivió, el padre de Lola. ¿Alguno más sobrevivió? No, todos ellos fallecieron en campos de concentración nazis, bien fueran campos estables o otro tipo de instalaciones, vamos a decir, pero que también tenían las mismas funciones de exterminio, bien fueran en Alemania o en Austria. Leiva era del Partido Comunista, militante, eso está clarísimo. López Bragañón pertenecía a un batallón de la CNT y alguno más que no estaba, oficialmente no era, pero bueno, en fin. ¿Y quién más? Espera. Bueno, los Zarandona, como ya he dicho, el hijo también estuvo en un batallón comunista. Y luego, bueno, Iriondo pues estaba en artillería ligera, que es un cuerpo que dependía directamente del gobierno vasco. Sus antecedentes políticos sociales dicen
que era de Acción Nacionalista Vasco, pero esto, aunque se ha repetido muchas veces desde un tiempo a esta parte, no está nada claro. O sea, por mucho que se insista, a ver, aquí vamos a hacer, bueno, el dicho de Goebbels de que una mentira se convierte en verdad si la repites 1000 veces. Salvando las distancias, a ver. Muy bien traído para el acto de hoy, por cierto. Exactamente, claro, por eso. Entonces, salvando las distancias, a ver, ni mucho menos estoy comparando, pero quiero decir que se insiste y se insiste en cuestiones que, a ver, que es que no están claras, no porque yo lo diga, sino porque sencillamente no están claras. Y lo que he dicho, pues Pedro Madariaga sí, obviamente pertenecía a una familia del Partido Nacionalista Vasco, su padre era un miembro destacado, porque de hecho fue uno de los fundadores del Bachoqui de Portugalete, fundadores o por lo menos de los que construyeron el Bachoqui actual. Y eso es. En cualquier caso, todos ellos habían huido del Estado español con la llegada de la dictadura franquista y por eso se encontraban en Europa y acabaron en manos de los nazis. Sí, bueno, como he dicho antes, pues cada uno tiene su propia historia. Yo obviamente no me las sé todas de memoria porque aparte de que ya la investigación me pilla un poco lejos, pero sí, básicamente lo que tienen en común estas 6 personas es que se vieron obligadas a salir del Estado español pues en el momento en el que el ejército franquista ganó la guerra, acabaron en el Estado francés y entonces pues ya digo, según los casos hubo un par de ellos, como es el caso de López Valgañón y de Idiondo, que se vieron obligados a alistarse en la Legión extranjera organizada por el gobierno francés para este tipo de refugiados, ya que se les consideraba improductivos, ¿no? Como explicó ayer el historiador Echagüe Galopar-Soro. Entonces, y luego por otro lado tenemos el caso de los Zarandona, que según parece estaban ya establecidos de alguna manera en Francia, pero fueron detenidos en el momento en el que escapaban del trabajo obligatorio que había instaurado los nazis allí. Todo esto, bueno, en concreto lo de los Zarandona, para mí son noticias, porque yo no lo sabía. Yo tengo un conocimiento más superficial de la cuestión. No he podido, pero porque yo me he centrado en el tema de las víctimas del fascismo en general. No he podido tampoco entrar muy en detalle de todos los casos. De todas formas, un enorme trabajo por detrás de investigación, ¿no? De entrar en archivos, claro, todo esto para conseguir contarlo a día de hoy, que solo nos queda el testimonio vivo de Lola, complicado. Bueno, sí, como dices, hay un trabajo muy grande, no por mi parte, porque, a ver, sí, también. Yo siempre digo que yo no soy el primero que ha empezado con esto. Yo me he limitado a poner la lupa en determinados aspectos que igual habían quedado más cojos. Seguramente después de mí o al mismo tiempo vendrá gente que podrá hacer lo mismo y seguir mejorando, porque esa es la clave. De lo que se trata es de descubrir cada vez más cosas. Respecto al trabajo de investigación, es muy importante lo de los testimonios familiares, porque ya sabemos que por lo que se dice ley de vida, pues la gente va desapareciendo. Sin embargo, no es el único pie en el que tiene que basarse la investigación. El trabajo en los archivos y demás es muy importante y no siempre es fácil. No solamente no es fácil por, vamos a decir, la dificultad que requiere, o sea, que supone investigar determinados temas o localizar documentos, sino porque no existen los recursos ni los medios necesarios para poder hacer este tipo de trabajos con un, digamos, mínimo de comodidad en muchos casos. O sea, el problema que hay no es tanto la falta de documentos, que desde luego sucede, sino que los centros en los que se conservan esos documentos no están todo lo accesibles que deberían, pero por problemas básicos de falta de personal, de horario corto y demás. Y esto es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Los que llevamos tiempo en esto no vemos que mejore, por mucha ley de memoria democrática y por mucha norma legal que haya. Entonces, eso quiero dejarlo claro. O sea, no es un, vamos a decir, darse golpes de pecho y decir, mira cómo nos esforzamos y demás. No, o sea, hay que constatar y hay que dejarlo claro de una vez que no hay ni mucho menos todas las facilidades que debería haber, y es porque no se dedican los recursos suficientes
a estos temas, ni en cuestiones económicas, ni en cuestión de personal, ni nada. Y quiero romper una lanza, ya para terminar, a favor del Archivo Municipal de Portugalete, que es un caso aparte en sentido positivo. Mi padre estaba en el gobierno vasco para llevar y traer la correspondencia del gobierno vasco en una lancha rápida. Y en esa lancha mi padre se escapó con 4 desde Santurce, el día cuando habían entrado ya los nacionales en Bilbao. El jefe de Falange de Portugalete, que habían ido juntos a la escuela de niños, se portó muy bien, fue donde mi abuelo y le dijo: a Pedro, de los primeros que le van a coger y que le van a fusilar, es a Pedro, de los que están en la lista, mejor que se marche. Y entonces mi abuelo le llamó a mi padre, que estaba en el Cisco, en Las Arenas, en Zugazarte, le llamó lo que le había dicho Medellín, me ha dicho Serafín Navarro, lo que es que estás en la lista y que mejor que vaya. Mi padre fue a casa, cogió ropa, mi abuelo le dio dinero y tal, y con otros 3 escaparon de Santurce por la noche. Y ya en Punta Lucero ya les dispararon. Ya no sé si imaginan o sabrían que no creo que sabría que se marchaban, pero bueno, era una lancha rápida que huía, pero no, llegaron a Francia. Y en Francia pues empezaron como pudieron a trabajar, primero sin hacer nada, tenían algo de dinero, y luego a trabajar, mi padre pues cortando árboles en el monte, lo que salía, porque estaban pues estaban sin nada, claro, sin protección y sin nada. Siempre quiso pasar a Inglaterra y al final logró pasar a Inglaterra de Francia. Y como era marino, mi padre empezó a navegar en unos barcos. Y en uno de esos viajes que iban de Lisboa a Londres, los alemanes ya habían ocupado Francia, en uno de esos viajes, cuando iban de Lisboa a Londres, les cogieron los alemanes. O sea, desde un avión les avisaron que les daban 2 horas para desembarcar en las lanchas salvavidas, desembarcaron, echaron el barco a pique y luego a ellos les recogió unos barcos costeros, unos barcos pesqueros franceses, pero que claro, como estaban con ocupación alemana, eran los alemanes los que estaban en el barco. Y de allí ya les llevaron a un campo de concentración. Y de allí a otro, de allí a otro. Bueno, Lola, tienes una cabeza admirable, te lo está diciendo todo el mundo aquí, porque tienes 90 y cuántos. 92. Aunque no lo parezca. Bueno, sí parece, sí. Las arrugas ya no fallan. El año pasado fuiste protagonista de este acto también, porque se homenajeó a las maestras y tu ama fue maestra. Maestra, sí, sí. Y hoy ha tocado homenajear a aquellos portugalujos deportados a campos de concentración. Sí, porque uno de ellos era mi padre, claro. Y tu aita pasó por Alemania, Austria y... Sí, estuvo primero en un campo de concentración en Austria, luego pasó a Mauthausen, a varias cárceles, estuvo en unos 18 días, o sea, y luego ya por fin en Dachau estuvo pues 4 años y pico, hasta que terminó la guerra. Sí. ¿Tu mayor calvario fue ahí en Dachau? Bueno, en Mauthausen también el tiempo que estuvo, pero claro, lo más fue en Dachau, porque es donde más tiempo estuvo. Hay una frase muy significativa que dice él, ¿no? Que nunca hubiera pensado que el hombre podría matar así a otros hombres de esa forma, ¿no? Tan cruel, y que perdona, pero que no es imposible olvidarlo porque todos los días le venían a la memoria recuerdos de lo pasado, ¿no? Sí, pero luego mi padre era de muy buen carácter, siempre lo he dicho, era muy generoso también. Y no tenía odio ni rencor, no vivió bien de los años que vivió. Luego ya se quedó otra vez en remolcadores, que es donde había trabajado él, que era marino antes de la guerra, y ya murió con 67 años en el año 70, y vivimos normal, bien, en casa. Yo me casé. Pero estuviste 10 años sin verle de niña, desde los 6, 12 años. Sí, sí. Desde los 6, ¿no? Más o menos, hasta los 17 o alrededor de 12 años. ¿Lo pudiste ver una vez porque estaba enrolado, no? Sí, cuando mi padre vino después de salir del campo de concentración, después de tenerle reponientos y todo eso en Francia, al gobierno francés, pasó a Inglaterra y vino como marino en un barco mercante, porque él no podía tampoco quedarse aquí tranquilamente. No podía pisar suelo del Estado español, claro, porque le arrestaban. Claro, entonces él vino como súbdito inglés y venía, pero como un marino, los días que estaba el barco en casa,
Pues el capitán iba de segundo oficial, el capitán le daba permiso, y la primera vez que yo vi a mi padre fuimos al barco inglés, entonces fuimos con mi tío, mi hermano y yo, con mi tío Eusebio fuimos, y claro, pues verle a tu padre, subimos a bordo, allí estaban todos los ingleses viéndonos, mi padre nos abrazó también a su hermano, y con eso vinimos en un coche a casa, en un taxi a casa, sin verse con mi madre, que hace, pues fíjate los años, y estuvo 3 días, que eran esos 3 días, luego se te olvida, y luego ya te parece todo normal, pero fueron 3 días muy raros en la familia, tener una persona de la que siempre habrías oído hablar en casa. Padre. Y claro que siempre sabíamos todo, porque se escribía cuando podía, porque nos pasábamos meses sin recibir cartas de los campos de concentración, ¿no? Y así estuvo unos años, y luego ya se quedó, cuando se le arreglaron unas cosas, se quedó en remolcadores, y ya, pues como tenía él un carácter muy simpático, muy extrovertido, muy generoso, pues nos fuimos acoplando, nos fuimos, y luego ya pues estábamos normal, como si hubiésemos tenido a mi padre toda la vida en casa. Quizá también el carácter de él influyó mucho para todo eso. Sí, para al final habituarte a vivir, ¿no? Toda la familia. Mi padre no estaba amargado, ni estaba raro, ni incluso le contaba cosas del campo de concentración y hasta te reías, o sea, lo contaba con gracia, ¿no? Siempre quitándole hierro a la cosa. Y luego pues nada, normal. Yo me casé, tuve 3 hijas, y se casó mi hermano, tuve una hija también, y ya. ¿Pudo disfrutar por lo menos de sus nietos? Menos que sí. De los nietos sí pudo disfrutar. Sí, claro, sí. De las nietas. De las nietas. Sí. Claro, porque se tiró fuera de casa, ¿cuántos años? En total 12, has dicho. 12 años. Aproximadamente, no sé si llegaron, pero bueno, aproximadamente. Era una persona de carácter, como dices, muy afable, muy buena persona para todo el calvario que sufrió y que vio. Sí. Y también de gran fortaleza física, porque pesaba 47 kilos y no cogió... Fortaleza física tenía mucha, porque cuando salió del campo de concentración, él que era alto y bien plantado, quiero decir, su peso era de 85 kilos, salió con 47, con el famoso traje de rayas, que lo cuento hoy. Mi padre trajo a casa ya habréis visto en los documentales que cuando salen los campos de concentración nazi, salen unos trajes a rayas, ¿no? Eran de hilo gordo, porque lo hemos tenido en casa y ya ha desaparecido, y no sé por qué. Al cambiar mi madre de casa, cantidad de cosas se desaparecieron. Y era una tela de hilo muy gordo, y era gris y azul, no se me olvida. Y le trajo de recuerdo, ¿eh? Y aquí tenía, en el pantalón, tenía el número de prisionero de Dachau, que no me acuerdo ahora el número, fíjate, y un rombo rojo. El rombo rojo era la nacionalidad de cada prisionero. El rombo rojo eran españoles. Pero no tenía ninguna enfermedad. Ni una tuberculosis, cogió nada. No, y nunca estuvo enfermo, ni cogió nunca disentería, ni nada, con las cosas que había, con las que moría la gente en los campos de concentración. Y nunca tuvo nada de eso. O sea, su físico, su naturaleza física, pues era muy, muy fuerte. Pues incluso hicieron experimentos con él en Dachau. Tenía una cicatriz que son, mira, no lo he dicho, en el vientre, y unas cicatrices en la espalda. ¿Experimentaron con él en Dachau? Sí. Claro, y ni idea de para qué. ¿Para qué? Pues para la resistencia física de lo que un hombre pueda hacer, esas cosas. Sí. Le cogerían a él por su fortaleza física, ¿sabes? Sí. Dices que murió ya con 60 y tantos años aquí en Portugalete. En Portugalete, no murió en Basurto, pero bueno, murió. Una enfermedad del corazón, de un infarto. Sí. Le falló el corazón después de tanto sufrimiento. Sí, porque es que luego él estuvo enfermo del corazón, pero no era un enfermo congénito, sino que tenía un corazón de haber sufrido. Le decía el cardiólogo que tenía un corazón como de 125 años. Ah, sí, ¿eh? Sí, un corazón envejecido. Lola, qué orgullo haber sido hija de Pedro Madariaga, ¿no? Todo un Gudari. Al final te he hecho llorar yo.